Me levanto porque no puedo estar sedado. ¿Cuántas palabras? Y que no, pero demasiado, no merezco tanto, pero sí tengo un problema, que he confundido mi pasión, mi vida a mi trabajo. Entonces, el cansancio no llega nunca, hay siempre una ola más alta que espera mi tabla, ¿no? Entonces, sigo corriendo. El grande secreto de la vida, del vino, es la curiosidad. No hay que apagar la curiosidad, porque eso es lo que alimenta la investigación, que alimenta las dudas. No se llega, nunca se puede llegar experto del vino, porque es siempre un vino, es siempre una variedad, es siempre un clima que cambia, es siempre una condición diferente. Entonces hay que saber que uno entra en un mundo que es imperfecto. Por eso la cuadratura del círculo, cioè, un enigma que siempre visto chocar lo matemático con lo filosofo. Lo matemático dice no es posible cuadrar un círculo. L'area de un cuadrado no puede ser igual a la de un círculo porque per culpa del pi, del 3.14, que es un número irracional. Pero los filósofos dijo, no, pero si yo desmonto una línea en puntos, con los puntos puedo hacer cualquier geometría. Entonces hay siempre un choque y se transforma en un concepto ideológico casi, donde hay que empujar, hay que investigar, hay que explorar, existe siempre una ola más alta que espera el surfista, ¿no? Se dice. Entonces, uno puede exultar por un éxito, pero tiene que dudar que no exista un éxito más alto. Cuando el cónsul en la universidad me proponieron una charla y me dijeron, ¿de qué quiere hablar? Yo no he aportado ningún texto, no hay un PowerPoint, no hay nada, porque es un momento, y me dijeron que tengo solo 45 minutos, podría hablar por un par de horas. Digo, entonces tengo que ser sintético y que quizás no se puede abrir un dibattito, alguna pregunta para darle más movimiento, pero el punto clave que yo me pongo, tengo mi asiento ahí y me escucho y digo, ¿cuál será el futuro del vino? ¿Dónde vamos? Este joven que está saliendo ahora de la escuela, de la universidad y se va lanzándose en el mundo del vino, ¿cuál panorama encuentra? ¿Cuál dudas encontrará? ¿Cuáles serán los problemas en serio que podrá encontrar? El gran desafío es adelantar los problemas, analizarlo, averiguarlo y pensarlo con adelanto. ¿Y cuál es la clave de eso? Eso es el motivo de mi charla hoy. Es analizar la historia. La historia tiene el secreto de nuestro futuro. Esto lo dice la cultura, la sociedad, la política. Conocer la historia significa evitar de cometer otra vez un error hecho da un viejo pensamiento, da una vieja cultura, da menos herramientas, menos tecnología, menos conocimiento. Entonces el gran importante paso que hay que hacer es dejar a estacionar un momento todo lo que son malolácticas, polifenoles, triclorisol, bacterios, todo el tema enológico clásico. Un momento estacionarlo y entrar en el mundo del vino de manera casi humanística, encontrando el aspecto antropológico del vino. El vino siempre ha crecido al lado del hombre. El hombre ha siempre tomado el vino que merecía por su cultura, por sus condiciones, por su latitud, por su ambiente. Entonces es muy fácil analizar el vino imaginándolo casi humanamente, acercándose al vino de manera casi cultural, ¿no? Y entendiendo muchas cosas extraordinarias del vino. En la otra conferencia he hablado de Radici, entonces la conexión que hay entre el hombre y las plantas, cuáles son cosas que después se tramanda y se transforma en algo que lo hemos visto, lo se vive todos los días con la historia de los primeros viñedos plantados 150 años atrás hasta los inmigrados de acá. Son procesos casi dramáticos. Entonces el futuro no puede no analizar el pasado. No puede no aprovechar de los errores cometidos y de la oportunidad hoy para rediseñar la historia como pionero. Esa es una grande suerte que tiene Argentina.
En Italia nosotros tenemos, en el viejo mundo, tenemos 2000 años de historia del Mediterráneo y más. Vamos entrando en Grecia, entramos en Anatolia con la historia de la Mesopotamia, etcétera, etcétera. Y somos ricos de historia, somos esclavos de nuestra historia. No podemos inventar nada. Hoy hay disciplinas, hay apelación, hay subapelación, hay cru, clima, detalle, ¿no? En lo cual hay que respetarlo por tradición. Hay que representarlo porque de tradición se transformó en clásico y hoy monumental. Es un monumento, no se puede mover. Pero la pregunta que me hace off the record, o sea, sin hablar demasiado de algunos periodistas, dice, pero ¿qué se puede hacer todavía en Italia? La Italia hay que rediseñarla totalmente. Porque la primera zona que hay en Argentina, y hay una primera zona también en Italia, es la zona donde plantaron los primeros que llegaron, al lado del río, al lado del ferrocarril, al lado de la Ruta 40, cerca del ferrocarril, cerca del centro, donde la tierra era blanda, donde valía la pena en ese momento, pero esa es la primera zona, no es la zona número 1, es la primera por historia. Entonces hay que respetarla, por supuesto, y aplaudir al cansancio y al gran trabajo que han hecho nuestros viejos, pero hay que rediseñarla. En Italia, en Europa, es mucho más complicado. Vamos encontrando la montaña, vamos subiendo con nueva apelación más alto, en un clima más frío. Y es la única cosa que se puede hacer sin cambiar mucha historia. Pero acá la historia de Argentina tiene 150 años. Tiene una historia que necesitamos, si me pongo en primera persona, necesitamos cambiar. Tenemos la responsabilidad. Atentos. No podemos dejar a la próxima generación errores de una herencia que no pasaron nuestros viejos. Tenemos que ser tan respetuosos por un lado y tan críticos que tenemos que presentar paralelamente a lo que por lo cual aplaudimos y nos emocionamos tomando un vino de Agrelo, de Pedriel, etcétera, pero pensando que existe una frontera nueva que 150 años atrás era imposible enganchar porque era demasiado complicado, tierra dura, tierra difícil, pero tierra que pasa de los 30 millones de años de las cordilleras a los 450 millones de años de la precordillera, que es la tierra que va tocando San Juan, Rioja, Catamarca, llega hasta Salta y Cafayate. Una tierra que parece ridícula al lado de la Concagua, 8.000 metros de montaña, al lado de 2.000 metros de montaña. ¿De qué estamos hablando? No, pero geológicamente tiene un carácter que, por eso digo que no hay que inventar mucho, hay que leer la historia, ver lo que pasó. Porque Borgoña è Borgoña, è un mosaico de clima de diferentes Pinot Noir, y Madame Leroy dijo, lo más grande Pinot Noir, lo que no sabe de Pinot Noir, donde la variedad desaparece, nasconde casi su pedigrí para interpretar el lugar que es una parcela chiquitita. ¿Por qué? Porque la Borgoña è un clima continental, acá estamos en el clima continental extraordinario, y la Borgoña es de la Europa es la geología más antigua. Y acá la precordillera es mucho, pero mucho más antigua de la Borgoña. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Es hacer un tesoro de todo lo que fue la historia hasta ahora, pero vos tenés la responsabilidad de avanzar, de lanzar una aventura que se vaya explorando cosas interesantes y diferentes. Hay un libro que yo en cada conferencia siempre digo lo mismo, pero me repito, pero sí que vale la pena. Es un libro que no tiene nada que ver con el vino. Se llama Estrategia del Océano Azul. Es un libro que cuesta $15. Es un libro también un poco pesado, pero uno lo tiene en el común y lo lee, y lo lee, y lo lee hasta cuando no entra. ¿Qué dice la Estrategia del Océano Azul? Lo escribieron dos investigador de la Stanford University en California. Una cosa banal, simple, pero con una tesis de verdad absolutamente de enorme valor. Dijo, cuando el mercado está saturado, y hoy lamentablemente hay più vino de lo que sirve. Hay una demanda bajo de la oferta. Es un momento difícil, ¿no? Cuando el mercado está saturado y hay ese problema, la única manera para ganar la competición
y no competir. ¿Y cómo hago para no competir? Buena idea. No hace falta una buena idea. Seguramente algo original, una buena etiqueta, una buena idea tiene sentido, ma necesita autoridad. Necesita un valor objetivo, necesita que tenga un sentido científicamente, históricamente de enorme valor. Hoy la comunicación del vino lamentablemente está en manos también a mucha gente que es lamentablemente incompetente y que se aventura hablando de vino que tampoco ha probado. En Italia estamos en un clima, una jungla, entonces hay que encontrar la manera que cada bodega, cada proyecto, cada etiqueta se vaya defendiéndose da un fake news y de la inteligencia artificial que muchas veces se va presentando cosas falsas, presentando un concepto auténtico, inatacable. Porque ese inatacable puede engancharse a dos conceptos, solo dos. El aspecto científico, y acá estamos en la universidad, y el aspecto histórico, que es el segundo punto clave, en lo cual yo espero que esa piedrita siga pensando, deje pensar un poco. El aspecto histórico, la historia, ok, la historia la escriben lo que gana la guerra, se dice, ¿no? Pero la historia son puntos de vista diferentes de libros, cosas profundas, fecha, hecho, letteratura directa, cioè scritta. ¿Y la cientificidad qué es? Es cuando un dato de laboratorio hecho en un otro laboratorio no da el mismo resultado. Ese número es un número exacto. En la historia, en la ciencia, todo lo que es la comunicación no puede que adaptarse a eso. Puede control C, control V. No, si pensamos en la computadora. Copiar y pegar. No puede ni interpretar, no, pues yo creo que no cree, no. Eso es correcto, exacto. Y la fundamenta de la comunicación del futuro tiene que ver con esos dos aspectos fundamentales. La ciencia y la historia. Entonces la ciencia, acá estamos en una universidad, todo lo que ha aprendido, todo lo que está aprendiendo es clave, evidentemente, es un patrimonio necesario, absoluto, pero la historia necesita una enorme reflexión. Hacemos rápido un camino porque sirve también al storytelling, cioè lo que le da valor al vino, que no es soltanto historia y ciencia, sino la emoción que un vino entre su carácter y su historia puede transmitir, que es clave, es central. Y una emoción de un vino es diferente de emoción de otro vino. Estamos en un océano azul, donde no hay competición. El terroir, el concepto de terroir es un concepto de océano azul, donde no hay competencia, donde no existe un vino más rico, son vinos diferentes. Entonces, hay que salir de todo ese diseño, de ese número, de ese grande rating, de la simplificación de un vino con un 93 puntos. ¿Qué significa? ¿Cuánto trabajo que fue? ¿Cuánta lluvia cayó? ¿Qué tal? ¿El sonda? ¿Y cayó piedra o no? ¿Y qué pasó? ¿No? Son cosas que hay que sumar. Pero hacemos un camino rápido porque sirva en la historia del vino. Es interesante, porque si uno va entrando en la historia del vino y va probando el vino en los diferentes lugares, encuentra exactamente el reflejo de esta historia. Yo ahora voy en mayo, también con algunos de Mendoza, con el Guille Corona, con Santiago, vamos en Anatolia, en Georgia, en Armenia. Yo conozco ya, he hecho vino ahí también. Es un lugar donde uno se pone en rodillas, es un lugar profundamente emocionante. ¿Qué pasó en Anatolia? El hombre 7000 años atrás era nómade, movía. Tenía carro, tenía toros, tenía caballos, se movía en función, transhumando, en función del clima. Estacionando 1, 2, 3 días solo en los lugares donde la naturaleza era suficientemente generosa. Había agua por el pescado, había de cazar, había fruta en la planta, había un clima razonable. Y cuando se enfriaba el clima, bajaba. Y cuando llegaba al fondo, cambiaba el clima, demasiado calor, y subían a la montaña, al río, etcétera, etcétera. Hasta cuando, en la Vitis silvestris, que era una liana, cosechando esa uva para comer, nel viaje, estaba guardada en una bolsa que era un estómago de vaca,
que estaba en la soma, en la espalda de los toros, de los caballos. Imagínate, aparte de lo sucio, pero ese viaje amostaba esa uva transformando esas cosas en algo parecido al vino, pero era un mosto con el grande secreto que era el alcohol, que era la euforia, que era Dios en ese momento. Entonces de ahí el primer paso por lo cual la aptitudine del hombre cambió, y desde nómade se transformó en instancial, fue por culpa del vino. Dijo, ¿dónde voy? Paramos. Empezaron la primera civiltà. Plantaron las lianas, se dice mortificando la vitis silvestris, porque se transforma despacio en vitis vinífera. Por un proceso de mutación simple. La planta mortificada para manejarla o consociada con algunas plantas producía uva un poco más grande y después un vino más, entre comillas, correcto. De ahí la civilización, artesanía y comercio. Empieza el comercio. ¿Hasta cuándo? Intercambiando comida con vino, con cuero, con herramientas para trabajar el campo, se llega en Grecia. Y la Grecia era la capital de la poesía. Arte, escultura, filósofo, un lugar besado da un cataclisma emocional fuertísimo. Con Dioniso al centro, el vino que se transforma en algo arriba, lo inspirador. Y de ahí Grecia con los fenicios conquistaron todo el Mediterráneo llevando uva en diferentes partes de la Europa. Hay historias fantásticas hoy, porque hay una uva que se llama Arroditis, que es una uva griega, que es la misma uva que en Sicilia se llama Inzolia y que en la isla de Elba se llama Ansonica, y que marca exactamente el camino de los barcos fenicios que tenía como capolínea, como final de la carretera Marsella. De ahí bajaban todas las ánforas y viajaba con la ánfora desde el puerto de Marsella hasta el norte, hasta Bruselas, hasta Luxemburgo. Y hay todo increíble porque no existía una etiqueta, entonces la forma de la ánfora representaba el vino contenido y la zona de proveniencia. Entonces en un excavo arqueológico en Bruselas se podía imaginar que esa ánfora venía de Roditis o venía de la isla de Elba. Hay historia increíble. Entonces yo empiezo a estudiar historia también, independientemente del vino. Descubro cosas increíbles. Un amigo mío fue en la Universidad de Florencia, era doctor de arqueólogo, y me dio la tesis de laurea suya, y hablaba de ánforas. Y hablaba de esa ánfora diferente. Yo lo leo con habilidad, ¿viste? Con curiosidad, hasta cuando descubro una cosa estupenda, que no está escrita en ningún libro de texto enológico. Pero en Monteferraio, que se encuentra a la isla de Elba, había una grande calera que hacía ánforas de los tres tipos, de Sicilia, de Grecia y del Elba. Entonces hay dos posibles pensamientos. Uno, wow, el comercio, ¿no? Funciona. Lo otro es que nació el vino, nació el comercio y nació el contrabando, porque casi seguramente alguna ansónica se vendió a Marsella como Arroditis griego, ¿no? Entonces son todas historias que se van conectando y es interesante porque probando en Anatolia hoy una Saperavi, una Alexandruli, una Chisi, un Areni, wow, es como entrar en el armario de Narnia, ¿eh? Cioè, se uno conoce la historia, entonces interpreta la cata no solo como con la pregunta, ¿existe un vino más barato o existe un vino, una etiqueta más linda? Sino, quiero entrar a través del vino en esta historia, es una emoción tremenda. Yo estuve en la Cuevas, porque es una Cuevas, que se llama Areni 1, que se encuentra al confine casi con Armenia y Azerbaiyán, donde está reconocida esa como la bodega más antigua del mundo. Ha habido 3 diferentes aluviones que en el estudio arqueológico vio 3 diferentes insediamentos productivos. Una de estas 3 aluviones seguramente tiene que ver con la leyenda del Arca de Noé, con ese momento.
hai la radata di 5.000 metri in fronte. E quando uno prueba un vino e conoce questa storia, entra en un circuito emocional fuertísimo que te incentiva a explorar, a ver las cosas. Un detalle es que no es menor. La historia, uno lee la historia e automáticamente, sin quererlo, pero judica la historia. Porque somos mucho más crecidos, más culturalmente más avanzados. Entonces es fácil decir, esto estaba equivocado, no, qué horror. Hay que vivir horizontalmente la historia para entenderla. El vino eso ayuda muchísimo. Yo he hecho un vino en Venecia, en la isla de Venecia, nel archipiélago, en una isla que se llama Mazzorbo, que está al lado de Burano y Torcello, que tiene una historia increíble. Cuando bajaron los bárbaros, todos los agricultores que hacían tierra quemada, desastre, la única vía de escape era por los agricultores, por los campesinos, subir en el barco con los chicos, con las herramientas, con el gato, con lo que había en casas, el pavo, y se iba donde, en la isla más cerca a la costa, donde el agua estaba salmastra, tenía una parte no demasiado salada, entonces podía hacer lo que sabían hacer, que era agricultura. Y en esta isla hipercontaminada de 1000 años y 1000 años, se encuentra cosa increíble, algunos a pera rara, algunos a carchofa curiosísima, y encontramos en un promontorio, porque hay un problema que todos los años en esta isla hay una invasión de agua salada que va quemando todos. Encontramos 12 plantas de una uva desconocida que se llama Dorona. Vamos repopolando a Conegliano, la Universidad de Padova, a Conegliano vamos recuperando esa variedad, haciendo una reproducción, de esta población, haciendo diferentes plantas. En el metro vamos explorando históricamente qué era esa Dorona. Y encontramos la historia de Venecia, de los doge, y de la peste, del drama. Se consumaba 8 litros de vino por cápite en ese tiempo, porque el vino servía para la limpieza, porque el agua putrida, el agua mala, se podía desinfectar con el vino mismo. Entonces el vino era otras cosas, no era solo alimento, no era solo símbolo de riqueza o de religión, sino era casi sostenibilidad, era casi la única manera para sobrevivir a la peste. Entonces cuando descubrimos, plantamos ese viñedo en una vieja huerta cerrada atrás de una iglesia consacrada, la primera cosa que me dijeron es que ahora qué hacemos con esa uva. Y había 2 caminos solo. Uno, hacer una vinificación clásica, entonces encontrar la manera que el vino pueda reconocerse como diferente, pero era una uva que no tenía un pedigrí alto como un Chardonnay, como un Riesling, como un Sauvignon, era una uva que tenía sus, digamos, límites. La otra, la elección mía, fue interpretar esa uva porque pueda acompañar una cata a una historia. Que sea un vino de autor, no sé, ni un vino que exalte la variedad, ni tampoco que exalte el terroir, porque Venecia es una condición donde hay una luz satinada, hay una condición de humedad diferente, una tierra fértil muy baja respecto al normal, porque hay el agua a 1 metro de profundidad, sino la interpretación de qué era ese vino ese tiempo, para que una persona probando ese vino pueda entrar horizontalmente en la historia. Entonces hemos hecho una maceración una cosecha temprana para tener una buena acidez, un alcohol bajo, una maceración controlada, no orange wine, un tema bien controlado y un color dorado, un vino que parece casi un sherry, ¿no? Un vino casi de meditación. Uno que prueba ese vino y que vive la experiencia en esta isla, no se hace la pregunta si existe otro vino. Este es un océano azul. No hay competición. Lo mismo me pasó en Nápoles, Campi Flegrei, Nápoles. Son toda tierra finísima, ceniza, que tiene que ver con la erupción del Vesubio, donde hay muchísima variedad. En Piefranco hay sobrevivida. Y una de las variedades más increíbles del planeta se llama Falanghina. La Falanghina es una uva blanca, lamentablemente declinada muchas veces al picnic, cioè si asocia la Falanghina ai faraglioni di Capri, alla barca, all'atardecer, l'amor, la ostras e la mozzarella.
Pero Falanghina è un nome tremendo. Falanghina deriva dalla parola latina che era phalanx. E sapete che era la phalanx? La phalanx era la falange romana, che era l'ultimo avamposto dell'impero romano. Erano i marines dell'impero romano, il grande impero che conquistò tutta l'Europa e che perdió contro lo bárbaro, que bajando hacían tremendo tierra quemada, y la única manera para afrontar la horda bárbara, la violencia de los bárbaros, era tomar la falanghina, que era un vino naranja, me imagino mezclado con miel, con fruta, con algo que para ablandar, qué sé yo, la oxidación y sobre todo el vinagre que tenías, pero tenía adentro el coraje que servía para encontrar un enemigo casi seguramente sabiendo que se iba a morir. Es como la cocaína en Vietnam, es como la grappa en gli alpini de Bassano del Grappa, mi tierra. Entonces, ¿entendés? El vino no es solo vino. Y cuando uno conoce la historia, empieza a explorar cualquier lectura histórica, cultural, imaginando cuál era el vino que tomabas, cuál era la cultura de ese momento, y explorando lo que se llama, atención, el genius loci. ¿Qué es el genius loci? El conjuntos. No es soltanto vino, è vino con su clima, su comida, su música, su arte, su paisaje, su leyenda, su mito. Esto significa que cada cata, da una cata, se trasforma en una experiencia. Eso es el cambio necesario por el futuro. Y eso está escrito en nuestra historia. Está ya ahí. Hay solo que sumarlo. Como decía Steve Jobs, hay que juntar los puntos, que ya está. Los tenemos todo. Hay que leer el vino da otro ángulo, da otro esquema. Esto es la única clave por el futuro. Porque hay demasiado vino respecto a lo que sirve. Y la única manera para ganar la competición es no competir con algo que tenga cientificidad, historicidad. Elemento inatacable, fuerte, único. Sí, scusate. Entonces, eso es un punto clave. Pero avanzamos un poco. Me da el tiempo, ¿no? No, la persona me dice, levante la mano, apague la luz, va. Roma. Roma che hace? Roma saquea la Grecia. Compra l'arte. Los romanos eran, hijo de puta. Eran gente de trabajo, era gente de guerrero, era gente dura, conquistadores. Entonces compra, roba, saquea la Grecia, llevándose toda el arte de la Grecia. Y Dioniso se transforma en Baco. Baco no fue un invento romano, era un Dioniso con otra camiseta. Desde Rive pasa finalmente a Boca. Digo, no, bueno. Lo mismo pasa con el tema del arte. Los grandes filósofos griegos se transforman en filósofos romanos. El texto más antiguo de agricultura hay que leerlo. De Re Rústica. De Re Rústica. El primer tratado interesante de la historia, el primer tratado de agronomía que existe. Y hay seguramente algo en castellano, hay algo seguramente online. Y vale la pena porque es la ABC, es la observación sin herramienta, es la capacidad de ver qué pasa. De ahí después se inspiraron Steiner y han hecho muchas otras cosas en tema de biodinámica. Eso pero es un tema en lo cual sería lindo hacer una nueva conferencia porque es un tema duro en lo cual yo entro a pierna tensa. Pero avanzamos. Roma conquista la Grecia e Roma caput mundi era Roma caput vini. Conquistando los países europeos usaba el vino casi como un mensaje casi político. Yo no vengo acá a plantar trigo, a plantar chacra, no vengo a saquear tu tierra, vengo a plantar un viñedo. Plantar un viñedo significaba 5 o 6 años de trabajo para producir la primera uva. Entonces era un mensaje de estabilidad. Yo vengo a crecer tu tierra conmigo, con esa nueva cultura, y vamos aprendiendo juntos. Es un concepto fantástico, es nuevo. Es un ejemplo también. Y avanzamos. Roma termina entre el medioevo. El medioevo, la parte más oscura, donde el vino era delirio.
Y después el Renacimiento es la parte más increíble de la historia del vino, donde el vino se transforma a través de toda una lectura, una otra Grecia, un otro momento de grande entusiasmo, de grande optimismo, de grande crecimiento. Y llegamos despacio a la revolución industrial, llegamos despacio al vino alimento, o sea, la gente del campo tomaba vino y comía mucha carne para trabajar el campo, para hacer un gran trabajo. Era entonces un vino que no alimento y necesario a la ¿cómo puedo decir? Lo que decía de Venecia, a la potabilización del agua, por ejemplo. Y al lado era ya un símbolo fuertemente religioso, porque era el sangre de Dios, ¿no? De Jesús. Y avanzamos hasta cuando, en el 1700, empieza el primer concepto de calidad. ¿Y dónde? En Londres. ¿Por qué Londres? Londres y Bordeaux eran la misma tierra un tiempo, y Londres era el primer puerto que se abría a la América. Y había algunos personajes increíbles que eran árbitros en ese momento. Era lo que decidía si un carro de barricas, de toneles, podía subir, o ánforas, podía subir o no subir en el barco, porque había gente que cataba el vino y decía, este sí, este no, este sí, este no. Y esta gente que definía el éxito o el fracaso de algunos campesinos, estaba solicitado de algunas historias increíbles, algunos vinos trucho, como se dice acá. Que sea, por ejemplo, diluían el vino con agua y los dejaban a probar como último, después tanta cata de vinos de tanto tanino, porque vos sabés que el tanino se va sumando en nuestra boca, entonces el último vino liviano, pero parece mucho más tánico de lo que era, porque tenía ya la suma del tanino antes. Hay una palabra en italiano, no sé si se dice también en Argentina, que es infinocchiare, sería infinocchiare. La palabra infinocchiare sería, ¿cómo? Sí, bueno. Infinocchiare tiene que ver con enojo. Porque ¿qué hacían esta gente? Organizaban merienda, ¿no? Con estos árbitros y le hacían comer hinojo, porque hinojo te cambia totalmente el paladar dulce de la boca. Entonces un vino amargo, crudo, verde, parecía mucho más dulce, mucho más. Entonces imagínate, hay historia, leyenda, y leyendo este libro, se abre la cabeza en un concepto, en pensamiento interesantísimo y nuevo. Hasta cuando ese árbitro se transforma en asesores, en broker. Cioè, no va esperando el campesino que venga con su carro, con sus barricas arriba, sino se va en la casa del campesino diciendo, bueno, vos haces el campesino, yo me ocupo de lo que hay que hacer en la bodega y me ocupo de la venta. Entonces, escuchando lo que era el problema, la necesidad de mercado, por un lado, y conociendo cuál era el límite del campesino, hacían los primeros vinos donde la palabra negociant, le vin du négoce, el negociant, eran más importantes del productor mismo. Tenía una garantía y un valor arriba del campesino. Y se lanzó la primera grande calidad. Bordeaux, Borgoña, Hermitage, con historia dentro a la Francia extraordinaria, hasta llegar a l'Italia. ¿L'Italia qué hacía? Lo primero vino vendido que han podido pasar el océano era el vino fortificado, Marsala, como en Portugal, que era una colonia inglesa, si lo piensas. En Portugal había Oporto, Madeira, historia del vino increíble, donde imaginad que el famoso cigar, que son la barrica estrecha y larga, era estrecha y larga para dos motivos. Uno, porque se podía incendiar perfectamente, ¿cómo se dice? Apoyar en el fondo del barco, ¿no? Porque estaba más estable, por un lado. Pero el segundo motivo, o el primer motivo, es porque el barco no podía entrar en el puerto, estaba afuera, era un velero muy grande, ¿no? Entonces había el esclavo que subía como en una canoa, subía arriba a ese barril y se iba remando hasta al barco. En el barco bajaban, escuchen, bajaban
los cigarros, la barrica estrecha y larga, bajaba lo que ha hecho la vuelta del mundo y subía la nueva. La fortificación tiene una historia increíble porque es un vino que no es vino al final porque está alcoholizado, todo lo que es vivo, que es bactérico, que es levadura, está completamente bajo alcohol, ¿no? Entonces no se puede mover. Pero el tema es que para afinarlo y para renderlo importante tenía que batonar, como se dice, el batonaje, hacerlo en continuo, en un clima que sea lo más posible sin choque térmico. ¿Y cuál mejor lugar sino en el fondo de un grande velero que pasando el Ecuador había una persona dedicada que hacía un tac con un cuchillo y marcaba. Cada pasaje al Ecuador era una taca y cada taca coincidía con un valor. Entonces, ¿entendés? Esa historia es interesante. Es parte que cuando yo pruebo un Madeira no pregunto si existe un vino fortificado o si el sherry es mejor del Porto o si la Marsala, que hoy está lamentablemente como la falanguina destinada a vino para hacer un buen postre. La Marsala tiene una historia increíble. Hay Marsala que tiene 120, 130 años todavía vivo, entre comillas, que te cuenta esta historia de un otro momento. Yo he podido probar un Madeira en Sacramento, en California, al cumpleaños de un Master Wine muy famoso. He podido probar una Madeira del 1730. 1730. Ya uno piensa a lo que encontraba el oro en el río, a Zorro, ¿viste? Piensa a lo velero con... y ese vino todavía, por cuanto alcoholizado, era un vino pulsante, vivo. Y esa es la historia. El futuro del vino tiene que contar con emoción. Y la emoción es, sí, responder a que estamos en una condición, en un vertigo importante, en una altura especial, en un agua rarísima, una luz increíble, pero toda la historia que tiene que ver con la misma variedad. Hay que explorar en profundidad muchos aspectos. El mito y la leyenda hay que sumarlo al valor del vino. Hay que justificarse por qué mi vino tiene que costar un poco más respecto a lo que me costó producirlo. Porque el valor agregado hay que justificarlo no solo con la voluntad, con lo rico que estás, sino con algún otro valor que es un valor inestimable. Inestimable. En la historia más reciente, pasando rápidamente porque me parece que el tiempo está terminando, la storia más reciente pasamos dal Medioevo al Rinascimento alla rivoluzione industriale, il vino alimento, vino símbolo religioso, pero no mucho más de eso, y hasta cuando en los años 80 el vino entra en un oblio, se dice en italiano, en un agujero negro, en un momento dramático que es la crisis del metanolo, cuando gente murió envenenada por el vino. El momento más trágico, más difícil, más negro que tenemos en la historia del vino. Y de ahí una revolución, un renacimiento, controles, policía controlando, apelación, subapelación, DOC, DOCG en Italia, en el mundo, para controlar y manejar bien ese problema, con policía, no con cultura. Hoy llegamos a un punto donde hemos vivido un momento donde el vino se transformó en un status symbol, donde era importante conocer el vino, porque si uno conocía el vino como una computadora, un gran puro, como un whisky, como el iPhone, no entraba en la sociedad. Entonces eso aceleró muchísimo que guía, números, simplificando el mensaje del vino, y había siempre un vino más rico, había siempre una etiqueta nueva, y eso congestionó y dio hoy un momento otra vez para mí muy difícil y complicado, que hay que pensar que el mercado está saturado y la comunicación, estamos en una jungla en la cual es muy difícil levantarse. Una persona que merece atención con su propio vino tiene un ambiente totalmente complicado, difícil. Y la única manera para volver a tener éxito es el mismo concepto que dijo Albert Einstein, que dijo: yo no sé cuál será la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial será con lancha, con clavas. Volveremos a ese nivel. Y yo digo que cuando hemos exasperado tanto el mundo del vino,
Hoy el próximo paso es volver a la relación directa, sin demasiado, sí, social funciona, por supuesto, pero encontrando la persona, sin demasiado filtro, sin entrar en el engranaje oxidado, ¿no?, del sistema, de la logística, de un montón de cosas, para llegar a producir un vino que vendo a 1 euro y lo encuentro a 14 euros en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Los 13 euros del medio, ¿dónde terminaron? Hay que premiar el trabajo de los campesinos, de la gente que hace el vino, y hay que volver, hoy que tenemos una tecnología del lado nuestro, que tenemos la posibilidad de entrar en contacto directo con el consumidor final. Hoy es posible y yo pienso que el futuro tendrá que pensar en esa dirección.